¿Cómo están todos ustedes? De nuevo, Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. La cultura es otro deporte. Ya hemos hablado de muchas amistades y en este momento, sin más pregón, vamos a hablar de la amistad entre maestro y discípulos. Y todo pues gracias a todos los autores de muchos libros, de muchas obras que han estudiado al hombre en todas sus dimensiones, nos lo transmiten y nosotros aprendemos a través de ellos y les ayudamos a inmortalizarlos. Ahí está por lo menos Freud, Ignace Lip, está el mismo Sócrates, Rousseau, todos los que han estado en los tiempos hablando de amistad, Platón. Entonces, hablemos de esa amistad entre maestro y discípulo. Y para un maestro, pues tener un discípulo es cosa bien distinta de tener un alumno. En efecto, uno puede ser alumno de alguien sin reconocerlo por ello como maestro y aprende lo que se le enseña, sin adherirse necesariamente a sus ideas ni al espíritu de su enseñanza. Entonces, en cambio, entre maestro y discípulo existe siempre cierto parentesco espiritual, cierta relación afectiva. Bergson, pues, él decía un día que para ser un discípulo no era un modo alguno necesario, pues, profesar todas las tesis esenciales de su filosofía, pues bastaba experimentar el mismo amor que él por la verdad y la misma pasión en su búsqueda, y que podía haber entre sus alumnos algunos que repitieran dócilmente todas las tesis del maestro, sin ser por ese motivo sus discípulos, porque podrían muy bien haberse adherido más a la letra que al espíritu de su obra. Entonces, cuando se habla de la amistad entre maestro y discípulo, viene una pregunta interesante. ¿Cómo no pensar en primer lugar en los magníficos relatos evangélicos que nos muestran a Jesús entre sus discípulos y amigos? Él pues no enseñaba de la misma manera que los escribas de las sinagogas, que tienen la pretensión de transmitir fielmente el conocimiento de las Santas Escrituras y de la tradición, y hay de que la interpretaran, no era válido. Jesús sí les dio esa validez. Más que a su inteligencia, pues Jesús se dirige al corazón de sus discípulos. Con toda evidencia los ama y ellos a él. Viven juntos, toman juntos sus comidas, pasan a menudo la noche bajo las estrellas, hablando de lo que sea, y ninguno de ellos posee nada. Los evangelistas pues nos transmiten una cantidad de conversaciones entre Jesús y sus discípulos, que se desarrollaron a lo largo de esos últimos 3 años de la vida pública de Cristo. Porque ahí él se desaparece desde los 12 años y no sabemos nada hasta los 30. Entonces en esos 3 últimos años, que fue cuando ya los crucifican, él hace vida pública, que son 3/4 partes de la enseñanza evangélica, pues por lo menos se comprometen se componen más bien de esos diálogos amistosos entre maestro y discípulo, lo que explica el carácter a menudo fragmentario y otras veces paradojal de la misma. Otro sublime ejemplo de amistad entre maestro y discípulo nos lo proporciona la vida de Sócrates. Difícil es hallar una pintura más grandiosa de este género de amistad que la que se nos impone en la lectura de las últimas conversaciones de Sócrates con sus discípulos en su celda de la prisión unas horas antes de morir. Qué profunda afección de parte de uno y de otro, sin que el maestro deje de ser el maestro, ni los discípulos olviden que lo son. Si tuviéramos que proteger un texto que glorificara la amistad entre maestro y discípulo, elegiríamos probablemente aquel en el que Platón habla de su amigo Dion. Pero entonces sería necesario hacer abstracción del contexto de homosexualidad que rodea con su halo confuso esta amistad. Es preciso que nos situemos en las costumbres helénicas de la época para comprender que la amistad de Platón con Dion es, a pesar de todo, una amistad entre maestro y discípulo, bien distinta del tipo de la que han difundido como mariquitas, ¿no? Entonces también
Bueno, entonces Platón y Dion, pues ellos no fueron homosexuales. Lo que pasa es que en esa época se exaltaba la belleza, esa era un postulado grandioso, porque la gente decían que entre más bello era más reconocido por Dios. Y ellos exaltaban la belleza del hombre. Hoy en día haga uno eso y de una vez es marica, porque la cultura ha cambiado, todos los conceptos de amistad, todos los conceptos de belleza, todos los conceptos de expresión de hombre a hombre. Hoy en día ya no se puede expresar nada. Y ya uno no lo hace tampoco, porque se siente hasta... Uno dice, oiga, ¿será que me estoy volviendo marica? Entonces uno no lo hace. Más bien prefiere decirle a las damas todo lo que uno sí ve en ellas, porque culturalmente no lo enseñaron. Entonces, yendo al siglo IV después de Cristo, cuando la cristiandad se estaba hasta ahora la habían consolidado, ¿con quién fue? Con Constantino. Entonces, San Agustín en sus confesiones, en esos capítulos dedicados a la comunidad de amigos reunidos en torno de él en Casiaco, pues nos brinda un hermoso ejemplo de amistad entre maestro y discípulo, y podríamos prolongar la lista de tales amistades ejemplares casi al infinito. Evidentemente no es maestro pues el que quiere, ni aun entre los más eminentes hombres de ciencia y profesores. El maestro debe renunciar, tanto por lo menos como el padre que quiere ser amigo de su hijo, al autoritarismo y a todo espíritu de dominación, a lo que muy justamente se llama paternalismo. O sea que el maestro es un amigo. El maestro no obliga. Entonces tampoco es sencillo para un alumno convertirse en amigo discípulo de un maestro. Y si este último debe aliar el prestigio y la humildad con el respeto profundo por la personalidad de sus discípulos, pues no se podría ser un auténtico amigo discípulo, más que a condición de estar ya suficientemente estructurado en cuanto a persona, de haber alcanzado un grado relativamente alto de madurez intelectual y afectiva, y si no, pues las tentativas de comunicación profunda con alguien fuerte, lo que es por definición un maestro, pues corren el riesgo de llegar a la dislocación del yo del discípulo, en lugar de discípulo. Será solo un seguidor, y como tal, pues nada tendría para ofrecer un cambio al maestro. Ahora bien, jamás se repetirá bastante que solo puede haber verdadera amistad en la reciprocidad. ¿Verdadera amistad en qué? En la reciprocidad. Entonces, la primera cualidad de que debe hallarse revestido un hombre para ser reconocido como maestro por otros hombres es el mismo prestigio. El prestigio puede ser ficticio, fruto de una ilusión, y en este caso no podría haber verdadera amistad maestro-discípulo, por la sencilla razón de que no hay maestro. En los verdaderos maestros, pues el prestigio se funda en una superioridad real, aunque no son reconocidas por todo el mundo. Nos parece superfluo pues extendernos aquí sobre el prestigio que gozan ciertos cantores y primeras figuras pues que están en boga a los ojos de los admiradores. Entonces en este caso pues se trata de un prestigio creado por la necesidad de la publicidad, y los admiradores de tales figuras no son ningún modo de discípulos, como tampoco ellos son maestros. Ustedes ven en la publicidad a diario reggaetoneros, rockeros, románticos, de todos los géneros musicales, y uno los llama maestros. Oh, maestro. Y son drogadictos, le pegan a los hijos, maltratan a la mujer. Esos no son maestros. Simplemente uno sería un seguidor. ¿De quién? De un talentoso. Una persona talentosa, pero no un maestro. El maestro es digno de virtudes, o más bien es lleno de virtudes y digno de seguir. Entonces, de una manera general, pues no existe casi amistad entre unos y otras. A lo sumo, pues vaga camaradería, no más. Solo compinchería. Entonces, lo más a menudo lo que da lugar a la relación existencial maestro y discípulo es el prestigio intelectual y espiritual. Sin embargo,
Este no es un orden puramente racional, y no basta ser un eminente hombre de ciencia o un austero asceta para ser elogiado como maestro. Y en este género de elección intervienen generalmente factores de orden afectivo, y justamente por esto la relación maestro-discípulo pues puede dar paso a la amistad. Se sabe por experiencia que una idea tiene una acogida muy distinta según que sea propagada por alguien simpático o antipático. Cuando los pescadores del lado pues abandonaron sin pensar sus barcas y sus redes para seguir a Jesús en su vida errante, pues no fue única ni principalmente porque habían reconocido la superioridad verdad, o la más bien la superior verdad de sus enseñanzas, sino más bien en razón del misterioso ascendiente que él ejercía sobre ellos. Solo mucho más tarde y en gran parte bajo la influencia de la amistad que se estableció entre ellos con Jesús, pues llegaron también a comprender aquellas enseñanzas. Casi lo mismo aconteció con Sócrates y sus discípulos. De aquí se sigue que para comprender, por ejemplo, lo que es cristianismo o el socratismo, es más importante conocer la persona de Jesús o a la de Sócrates que su doctrina. Esta solo adquiere todo ese sentido para aquellos que en virtud de un impulso afectivo se han llegado a convertir en discípulos amigos del Maestro. Cada amistad es una fuente de influencia ejercida y recibida. Esto es más particularmente cierto en la amistad entre maestros y discípulos, precisamente por temor a sufrir la influencia de alguien más fuerte, y muchos se niegan a darse un verdadero maestro o a convertirse en amigos de él. Y así sucede sobre todo en esos seres débiles y vacilantes. Conscientemente o no, pues sienten que si se ejerciera sobre ellos el prestigio de otro y aceptaran su influencia, pues no quedarán gran cosa de ellos mismos. Pese al aire ufano que a veces adoptan, quienes afirman que no tienen necesidad de maestro y que se bastan a sí mismos, pues no son por lo tanto de ninguna manera fuertes ni se sienten tales, y por otra parte más bien se engañan creyendo que por el hecho de sustraerse a la influencia de un maestro no sufren ninguna. La peor forma de influencia es la que se recibe inconscientemente y que proviene de personas que no se querrían a ningún precio por maestros. El hombre verdaderamente fuerte y cuyo yo está bien estructurado sabe que ningún ser humano se basta, que cada uno de nosotros para llegar a ser él mismo pues necesita de los demás, y encontrar un maestro que quiere convertirse en nuestro amigo pues es una gran suerte en la vida, pues gracias a él podríamos actualizar al máximo nuestras principales virtualidades o virtudes. Entonces el hombre que tiene confianza en sí mismo, lejos de rehusarse a ser discípulo, elige libremente el maestro que cree más adecuado para ayudarlo a convertirse en él mismo. No es en lo que yo diga, sino es en que él se reencuentre, y si hay afinidades, pues bien. Si hay un arte de ser maestro, pues lo hay también apenas menos difícil de ser discípulo, porque el discípulo debe ser responsable, debe de tener diligencia, respeto, etc. Por otra parte, los que han llegado a ser los más eficaces maestros, pues han comenzado generalmente por ser excelentes discípulos. Hasta Cristo comenzó por hacerse bautizar y por lo tanto iniciar por el precursor. Entonces, para captar bien la naturaleza de la amistad maestro-discípulo, importa distinguir con claridad entre dos especies de influencia. Existen efectivamente influencia que avasallan a quienes lo reciben. Estas emanan de un prestigio de género muy distinto del que debe poseer el verdadero maestro. Es el prestigio que gozan entre las multitudes los agitadores y los dictadores, o los Hitler y los Stalin. Cuando uno recuerda aquella verdadera histeria colectiva que se había pues apoderado de uno de los pueblos más civilizados del mundo, bajo la influencia de un llamado Adolfo Hitler, pues comprende la retinencia que experimentan muchos, pues que están lejos de ser débiles respecto de hombres prestigiosos cuya influencia
podría llevarlos a donde no desean llegar. Igualmente nefasta puede mostrarse la influencia que emana del prestigio más o menos artificialmente creado de ciertos cabecillas intelectuales. Basta recordar lo que ejerció Jean-Paul Sartre sobre una parte importante de la juventud francesa. Claro que no hacemos de ninguna manera directamente responsable a la filosofía sartiana de los crímenes y abusos existencialistas de la década del 50, pero el prestigio del sartrismo se funda menos sobre esta filosofía que sobre la orquestación de la publicidad utilitaria que se hizo alrededor de su autor. No hay que olvidar, sin embargo, que al lado de la influencia que somete está la que libera y eleva. Esta es precisamente la que ejerce sobre sus discípulos todo maestro digno de este hombre. Y en ciertos casos, pues, se ejerce con tanta discreción que el mismo discípulo apenas lo advierte y retrospectivamente cree de buena fe que su evaluación espiritual se ha llevado a cabo independientemente de toda influencia exterior. Y por otro lado, a veces sucede que el mismo hombre que ejerce la mayor influencia sobre otros lo ignora. Y es el primero en asomarse desde el asombro por el papel decisivo que pues ha desempeñado en el destino de los demás. Y tal fue, por ejemplo, el caso del famoso cura de Ars. Creía sinceramente que las muchedumbres que acudían a Ars lo hacían para venerar las reliquias de Santa Filomena, y que era esa santa desconocida de todos los que oraban los milagros y las maravillosas conversaciones que diariamente se producían en su iglesia. Con todo, cuando se trata de amistad entre maestro y discípulo, es normal que ambos sean conscientes de la corriente de influencia que va del uno al otro. Y no es que el amigo maestro quiera necesariamente influir en el amigo discípulo para modelarlo conforme a su propia imagen. Entonces el maestro digno de este nombre pues está bien convencido de tener a su cargo un mensaje trascendental, y es este mensaje lo que querría comunicar, en primer lugar, a los que ama. El discípulo, por su parte, pues se muestra dócil y dispone respecto del maestro porque siente más o menos confusamente que el prestigio de este proviene de una realidad superior que sobrepasa a uno y otro. Podría preguntarse el lector de todas las literaturas sobre la amistad, y aún los oyentes, entre maestro y discípulo, tal como acabamos de describirla, y es una verdadera amistad. ¿No hemos insistido a menudo, acaso, en que la reciprocidad en su condición es su condición esencial? Ahora bien, en apariencia, pues el maestro no hace más que dar y el discípulo recibe, pero aun si fuese efectiva y necesariamente así la reciprocidad afectiva, pues no se vería con todo imposibilitada. Ya en el plano de los bienes materiales, uno de los amigos puede ser rico y el otro pobre. El primero pues hace partícipe al segundo de sus riquezas, mientras que éste no tiene nada que dar, materialmente se entiende. Entonces, en cambio, de lo que recibe, ¿por qué no habría de ocurrir algo semejante con la participación de los bienes espirituales? Porque eso es lo que se puede dar, más valioso que un bien material. Entonces la amistad, en efecto, pues elimina todo sentimiento de inferioridad en el que recibe, y no hay en ella lugar para el cálculo, por lo que se refiere al que da. Y no es cierto que se encuentra más alegría en dar que recibir, pero tendríamos que tener en cuenta que la amistad maestro y discípulo hay más aún, y todos los que se creen con cierta razón y sin demasiada presunción investidos de la misión de maestro respecto de otros hombres, pues consideran como una insigne gracia tener discípulos, y más todavía contar con estos como amigos. Entonces el maestro es por regla general de más edad y más experimentado en la vida que sus discípulos. Está rodeado por seres jóvenes que lo aman y acogen con entusiasmo y reconocimiento, pues el mensaje que les comunica no puede sino procurarle una gran alegría, porque uno se siente útil
y siente que lo que dice gusta y siente que no hace daño y que está formando. Esa es la maestría también. Si uno ve que están deformándose, que están convirtiéndose en otros seres que no se identifican con una sociedad llena de amor, no es un maestro. Entonces en tal amistad encuentra como un baño de juventud y uno se siente revivir hasta inmortal, porque es que es tan rico estar dando y más bienes que no son materiales y son bienes que perduran en el alma de los demás, porque lo que considera más importante en sí mismo, su mensaje, pues continuará viviendo y le sobrevivirá. Y gracias precisamente a la amistad de sus discípulos es que uno está vivo. Y aún muerto, sigue vivo. Si ustedes se dan cuenta, 25 siglos después de la muerte de Sócrates, pues la humanidad puede seguir beneficiándose con su enseñanza y en particular con la grandiosa lección de su muerte. ¿No es precisamente gracias a Platón o a algunos otros discípulos amigos? ¿Qué habría sido de la buena nueva de Jesús si esos discípulos amigos que fueron los apóstoles y los evangelistas no se hubieran pronunciado? ¿No es gracias a sus amigos? Entonces puede haber ciertamente vanidad en la satisfacción que siente la filosofía, el hombre de ciencia o el artista a quien un joven administrador dice mi querido maestro. Entonces en los verdaderos maestros, es decir, en aquellos que conceden mayor importancia al mensaje, pues del que son portadores, que a sí mismos, se trata más bien de la alegría de ser así reconocidos y como confirmados en su misión. Las jóvenes ocultas, pues más a menudo que sus colegas hombres, como maestras, pues parecen dispuestas a la amistad con un maestro. Y esto se debe a que por lo general son intelectualmente menos orgullosas y por lo tanto reconocen con mayor facilidad esa necesidad de ser guiadas. Y se sienten felices admirando y amando al que los ha iniciado en su interior, pues ya sea intelectual o espiritual. Entonces la amistad entre un maestro de edad y su joven discípula pues ha demostrado ser, según nuestra experiencia, la forma más exquisita de amistad entre hombres y mujeres. Y la única dificultad reside en que la mujer, en su ardiente deseo de admirar y ser guiada, pues tome por maestro a quien no posea las cualidades esenciales, a quien no transmita algún mensaje trascendental a su propio pequeño yo. Entonces los hombres como ponen menos sentimiento, sino sensibilidad, en su admiración por el maestro elegido. Por lo común no corren tanto riesgo de engañarse y son por ello más fieles a su maestro amigo. Pero, en desquite, muchos de ellos se conforman con apropiarse del mensaje o la enseñanza del maestro sin entablar ni establecer con él ninguna relación afectiva de amistad. Y esto último es importantísimo, porque yo por lo menos, sin ser maestro, yo todo lo que digo es basado en los libros y es basado en toda la literatura que yo he leído. Pero no tanto como el repetir, o algunas veces sí leo, en otras oportunidades hablo, en otras oportunidades confirmo, pero es gracias a esos maestros de la historia. Porque si nosotros nos ponemos a leer tratados sobre la amistad, nos damos cuenta que qué sabiduría la que uno encuentra en esos tratados. Y uno no es capaz ni siquiera de poder escribir eso. O sea que posiblemente sí hay esa abducción de los espíritus que quieren que a través de uno el hombre se transfigure en un ser más humano. Pero esa búsqueda en todas las épocas se ha indagado y se ha intentado suplir esa necesidad de ya dejar de buscar. Pero como el hombre le es difícil comprender todo eso, en todas las épocas hay voceros de la amistad o de cualquier otra temática. Pero no es gracias al ser uno como yo decir que todo lo que digo es gracias a mí, no. Es gracias a que la información de todo el contenido histórico que hay dentro de mí y que hay en los libros y que hay en los otros, y yo de acuerdo a todo eso
hablo. O sea que en definitiva es muy muy atractivo llegar a un grado de comprensión que todo lo que sabemos no es de autoridad de nosotros, sino es de autoridad de los sabios. Con esta reflexión se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias y un abrazo. Y recuerden, otra de tantos recorderis, la cultura como deporte. Muchas gracias.